La pregunta de hoy es, ¿qué está pasando en Netflix? Como bien sabéis, hace ya un mes y pico salió el juego de Calamar, que lo comentamos en este canal, y han salido un par de cosas en Netflix muy interesantes que quiero comentar hoy, pero antes, no me quiero olvidar que el año pasado, antes de que llegara lo del juego de Calamar, Netflix ya atacó con una serie que se llama Alice in Borderland, que es japonesa y que tiene un rollo muy similar a la del Calamar. Esa serie en sí también era bastante distópica en el sentido de que son tres chavales que de repente ven que en Tokio ha desaparecido todo el mundo y tienen que pasar una serie de juegos para ir sobreviviendo, pues si no se mueren. Es muy parecida a la del juego de calamar. Entonces por eso hago este vídeo, porque he visto una evolución y una agenda en Netflix muy clara que me gustaría compartir con todos vosotros, ya que creo que todos tenemos acceso a eso y creo que es muy interesante analizarlo y descubrir qué hay detrás. El juego de calamar ya la comentamos hace poco. Es una serie que en el fondo triunfa y eso es una cosa que tenemos que entender. Cuando las series, cuando nos muestran medias verdades, la gente suele conectar más. Entonces eso es lo que pasa con el juego de calamar. Es una serie muy explícita, muy extrema, muy radical en ese sentido. Es decir, va a llamar mucho la atención porque va a ser muy polémica. Pero lo que nos está enseñando lo hace desde una base de media verdad, en el sentido de que al final vivimos en una sociedad en la que cada vez más tenemos la sensación de que la realidad habitual no tiene sentido y estamos más dispuestos a jugarnos lo que sea por intentar que nuestra vida sí tenga sentido. Aunque en este caso es a nivel económico, como podéis comprobar con el premio que regalan o que dan al final de la serie. Esto es un poco la idea o el pensamiento de la lotería, ¿no? Un poco vivimos en un mundo en el que como todo es un bucle, la gente echa la lotería para ver si tiene suerte y vive con la esperanza de que algún día le toque y pueda salir o escapar de su rutina, de su esclavitud, etcétera, etcétera. La gente no toma conciencia de su propio poder y por lo tanto en todo momento proyecta que para salir de su esclavitud tiene que ser a través del mismo sistema entregándole ese premio de la lotería en vez de empoderándose, tomando las riendas de su vida y cambiando de realidad. Con el juego de calamar, que ya la comentamos, lo vimos, y ahora paso a comentar las dos últimas entregas que nos ha ofrecido Netflix. Es verdad que también ha salido la tercera temporada de You, que es una serie muy interesante, pero como es la tercera temporada, prefiero no comentarla tanto, ya que me parece que ya viene de lejos, ya hay una primera y una segunda temporada. En este caso me gustaría hablar de Insiders. No sé si la habéis visto, la habéis bicheado y demás. Insiders es el primer reality que produce Netflix, ¿vale? Es un reality, un tipo gran hermano. Me gustaría repasar un poco la historia de todo esto, de los realities, por qué existen los realities, cuál es su intención, etcétera. Es muy interesante, muy importante que todos reflexionemos al respecto. En este caso, Insiders, que es el primer reality de Netflix, está presentado y no es baladí por Najwa Nimri, que es una actriz de mucho calado y es una actriz que al final atrae mucho a las masas y hay mucha gente que la sigue por series como Vis a Vis, por ejemplo, o incluso La Casa de Papel. Es una actriz que ya ha salido mucho y que aporta frescura, modernidad y que aporta que mole, porque es una tía como que mola, entonces si tú lo ves con esa presentadora ya lo vas a interpretar desde que te va a molar lo que vas a ver. En este caso el reality trata de lo siguiente. Vosotros conocéis Gran Hermano, cómo funciona, ¿no? Al final es gente que meten en una casa, que la graban y demás. En este caso, Insiders trata de gente a la que le dicen que va a participar en la última prueba de un casting para entrar en una especie de Gran Hermano, ¿vale? El tema es que les dicen que tienen que estar 3 semanas como en una casa o en la casa misma que se va a realizar ese programa, pero que aún la están montando. Es decir, les dicen que no van a grabarles nada, que no hay cámaras, que simplemente están ahí para hacer el último casting y que tienen que pasar 3 semanas conviviendo entre ellos y que va a haber algunas horas del día que sí que van a grabar. Y es decir, van a tener que ir a un plató que está adjunto a ese apartamento y entonces les van a grabar. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso ese reality parte de una premisa distinta a la de los realities habitualmente, que es que les están diciendo que no les van a grabar. ¿Qué buscan con eso? Lo que buscan es que se suelten, lo que buscan es que sean ellos mismos y que nosotros como espectadores veamos la diferencia entre cuando los están grabando y cuando no los están grabando o supuestamente ellos no saben que les están grabando. Claro, yo cuando estaba viendo esto pensé, esto debe ser ilegal. Es decir, esto debe ser ilegal porque tú no puedes entrar en un sitio que te graben sin tu consentimiento. Y luego pensamos también que no puede ser que se esperen al final
de la grabación para preguntarles si dan su consentimiento, porque entonces, si tú haces toda esta película, grabas a la gente y luego al final una persona te dice que no te da su consentimiento para que lo emitas en Netflix, en este caso, pierdes toda la producción. Entonces tampoco te interesa. Entonces, a mí eso ya me generó una sospecha de que podían ser todos actores, porque dije, no puede ser que te estén grabando sin tu consentimiento y tampoco te la vas a jugar a que luego alguien no lo consienta. Eso es lo primero. Pero salvando eso un poco, saltando por ahí por encima un poquito, vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? Nos están presentando una premisa en la que los concursantes no saben que van a ser grabados porque les han dicho que es la última prueba del casting. Es decir, para ellos mentalmente todavía no están en el programa final. Todavía no están concursando. Desde mi punto de vista, entendiendo sobre todo el Gran Hermano, sobre todo el primer Gran Hermano, acordaos que el primer Gran Hermano hace más de 20 años y era tan sencillo como meter a unas 18 personas en una casa con cámaras y simplemente hacerlas convivir. O sea, el primer Gran Hermano fue eso. Pensar que era gente desconocida, gente que no sabía lo que iba. Era un concepto completamente nuevo en la televisión. Y nosotros lo que vimos simplemente fueron a personas entrando en una casa a convivir con cámaras detrás. Si os fijáis en la evolución de ese programa o de ese formato, mejor dicho, lo han ido cambiando, lo han ido distorsionando. ¿Por qué? Porque tiene que generar un interés, tiene que generar un atractivo. Entonces el primer Gran Hermano fue atractivo per se porque era la primera vez que llegaba. Luego a partir de ahí, si habéis visto un poco la evolución, veréis que han ido forzando que haya relaciones sexuales, que han ido forzando que haya relaciones de pareja, que han ido forzando que haya cada vez más discusiones, más peleas, más polémicas, que haya malos tratos psicológicos sobre todo, y veréis que han ido forzando eso. Cuando ya no podían forzar más eso, y eso como lo fuerzas a través de los concursantes, es decir, si tú los concursantes los metes directamente, los concursantes se van a comportar de una forma. Si tú haces un casting buscando gente que genere polémica, los concursantes en este caso se van a comportar de otra. Si tú coges unos concursantes que van a generar polémica y antes de entrar al programa les dices que tendrían que buscar generar una relación con esta persona o una discusión con esta persona porque saben los perfiles que tienen y eso va a generar mucho share, entonces a partir de ahí esos concursantes que al principio del todo eran inocentes se van a ir transformando en gente completamente teledirigida para generar share, ¿vale? Entonces es muy importante entender eso y entender cómo funciona. De hecho, Gran Hermano a día de hoy ya no se está emitiendo, pero sí se están emitiendo realities parecidos en Telecinco, pero que desde hace años son de gente famosa. ¿Por qué son de gente famosa? Porque la gente desconocida ya no atrae. Entonces, así como en Supervivientes al principio empezó siendo algo de desconocidos, de gente anónima, y luego fue derivando en gente famosa, con el Gran Hermano pasó lo mismo, o con lo que se asemeje a Gran Hermano, que es que como ya no puedo conseguir atraer al público simplemente con gente desconocida, meto a famosos que generan polémica, ya saben cómo van, porque la mayoría de ellos están relacionados con programas de Telecinco como Sálvame y demás. Entonces, para generar el share tengo que reinventarme en ese sentido. Entonces, lo que ha hecho Netflix, en este caso con Insider, como os comentaba, es darle una vuelta de tuerca. El interés ya no es que sean famosos, que generen polémica o no, sino que el interés lo generamos a través de que como ellos no saben que les estamos grabando, el espectador va a tener la sensación de veracidad al ver eso. Es decir, cuando vemos los realities, por ejemplo, de Telecinco, tenemos la sensación de que todo es fake, de que todo es falso, de que todo está guionizado. ¿Por qué? Porque lo esté o no lo esté, los concursantes que participan ya saben cómo va ese tipo de programa. Entonces lo que hacen es forzar las situaciones. En este caso, tú como espectador vas a encontrar el atractivo en eso, en lo que comentaba precisamente, que es en el hecho de que ellos supuestamente no saben que les están grabando. Entonces tú estás esperando a ver qué pasa cuando no les graban. Es muy interesante porque, primero, tengo la sensación de que los concursantes que participan en estos realities, ya sea este o cualquier otro, es curioso porque ya saben, previamente incluso al casting que hacen para este casting, que tienen que generar polémica. Y tú lo ves en las entrevistas que tienen. Cuando les están preguntando cosas, su comportamiento es completamente egoico, completamente polemista, completamente de carácter fuerte, sólido, que no se va a dejar titubear por nadie, que va a imponerse a los demás. O sea, se muestran así, tú ya tienes esa percepción. Cuando los personajes, o en este caso los concursantes, son anónimos, saben que para ir a un casting de este tipo, de esta calaña, y triunfar, tienen que mostrar su versión más egoica. Y entonces eso lo manifiestan y se ve claramente en el reality en este caso. Luego a partir de ahí tienes todo el rato la duda, como os decía,
de si saben o no que les están grabando. Yo he visto 2 capítulos o 3, o sea que no lo he visto entero porque tampoco me interesa demasiado. Y de hecho, para hacer este análisis, con estos 2 o 3 capítulos ya me vale, porque realmente es que veo tanto interés en generar ser como sea y en generar impacto como sea, y ahora os explico cómo, que al final ya no me atrae. Personalmente me parece muy distorsionado. Entonces lo que vemos constantemente en este caso es personajes o anónimos o concursantes que actúan frente a las cámaras y que no sabemos si actúan detrás de ellas. Porque vemos que alguno de ellos sí que efectivamente es un actor y nos lo dicen. Y nos dicen que estaba ahí para generar cierta polémica. Incluso la redactora del programa, que supuestamente no es una actriz, que nosotros sí sabemos que es una actriz, pero ellos no lo saben, empieza a decir que están habiendo problemas, que no saben si van a hacer el programa finalmente. Y entonces van generando polémica. Entonces, a mí esto me recuerda mucho a una película que no sé si habéis visto, pero os recomiendo fervientemente, que es la del Experimento. Hay una película que se llama El Experimento, que cogen a unas 20 personas anónimas en Alemania, que participan en ese casting para ganar un dinero, y cuando las meten les dicen que unos tienen que actuar de presos y otros de policías. Entonces al principio lo que empieza siendo una broma, empieza a tomar seriedad, porque les van influyendo para que cada uno haga su papel, y todos terminan obrando como les han dicho que obren, con sus papeles, unos los de policías y los otros los de presos. Merece mucho merece mucho la pena ver la película porque vais a ver cómo el ser humano, si no tiene criterio, si no sabe por qué hace las cosas, es completamente influenciable, y en esa película se ve. En este caso sucede lo mismo. Lo que hacen es meter a unas 16 personas en una casa, realizar el experimento no solo como el de Gran Hermano, sino guionizado desde dentro directamente. Nos lo están diciendo a nosotros. Y lo que buscan constantemente es generar trifulca, generar polémica, generar problemas para que ellos, sin ser conscientes de que realmente hay cámaras, actúen como realmente son y nosotros lo podamos ver y podamos ver cómo les influye. El tema es que en este caso hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, no solo por los engaños, no solo por la tendencia, no solo por la manipulación que hay, que me parece que es algo inhumano en sí, sino que llega un punto en el que los van metiendo individualmente en una habitación en la que hay unos conejos, conejos de verdad, les ponen una pistola encima de la mesa y les dicen, oye, si quieres seguir en el programa y si quieres estar a tope, nosotros pedimos a la gente que vaya al máximo en este programa, porque los que vayáis al máximo sois los que vais a entrar en el concurso final. Pensad que ellos no saben que están concursando ya. Entonces les dan una pistola y dicen, ¿serías capaz de disparar a ese conejo? Y los ponen en esa tesitura, diciéndoles que están solos en esa habitación, supuestamente no están grabados, y esos concursantes se ven ante la tesitura de disparar o no al conejo. Como digo, yo no he terminado el reality y yo no sé si son todos actores, si ya lo sabían de antemano, si estaban actuando en ese momento también. Yo eso no lo sé. Pero el mero hecho de que al espectador se le proponga una opción en la que una serie de concursantes supuestamente anónimos y que supuestamente no saben que les están grabando tengan que elegir entre disparar con una pistola a un conejo o no disparar, me parece algo a un nivel de no satánico ya, maquiavélico, a un nivel brutal. Entonces, al final, como sabéis, yo ante estas cosas siempre digo lo mismo. O sea, para mí todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y si esta gente se mete en este reality, pues se mete para lo que se mete y los que lo hacen para lo que lo hacen y el que va porque va, etcétera. Para mí todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. En este caso la pistola no está cargada y cuando disparan realmente no matan al conejo. Es decir, no hay nadie que salga herido en sí, porque evidentemente se cubren las espaldas y la intención es demostrarnos a los espectadores hasta qué punto está la gente dispuesta a llegar por entrar a un programa en el que triunfar, en el que ganar dinero, en el que tener fama, etcétera. Pero es muy llamativo al nivel que están llegando con este tipo de cosas, en el que estamos viendo no solo en el juego de calamar, como comentaba, sino en este Insiders, cómo se nos muestra gente que está decidiendo sobre si matar o no a un conejo en directo para seguir en un programa. Es tremendo, es tremendo. Entonces, yo cuando lo vi, honestamente, lo que pensé es eso, están llegando al extremo. Muchos de vosotros pensaréis, no, en Netflix, y lo que están buscando es manipularnos, llevarnos a nosotros al extremo, etcétera. Evidentemente. Pero siempre digo lo mismo, ¿eh? Siempre digo lo mismo. A mi modo de entender las cosas, Netflix lo que está buscando es posicionarse en el mercado del entretenimiento. Cuando tú buscas posicionarte en ese mercado del entretenimiento en el que compites con HBO, compites con Amazon Prime, compites con Filmin, por ejemplo, o con otras cadenas de televisión de entretenimiento, como es el caso, tú lo que tienes que buscar es el impacto. Tú para conseguir que terminen comprando tu paquete en vez de comprar el paquete de la competencia, tienes que generar impacto.
Entonces no solo es transmitir comportamientos, series, programas que nos lleven al extremo como espectadores para que sigamos comprando eso, sino que además tiene que generar share, además tiene que generar impacto, además tiene que transmitir una serie de medias verdades para que nosotros podamos conectar, si no, no conectaríamos. Entonces, esto es muy importante. Mucha gente cree que Netflix, por ejemplo, funciona por las élites y al final lo dirigen todo. Y ahora veréis que no es del todo así, o no va así exactamente, con otra serie que os traigo. Pero realmente, como os digo, no es así. O sea, Netflix como tal, sin élites, necesita generar ese impacto para tener éxito en el mercado. Entonces lo que están buscando es darle una vuelta de tuerca a programas o a ideas que ya están agotadas como Gran Hermano para conseguir atraer a la audiencia que ya sabe que esa audiencia en su día ya estuvo enganchada a ese Gran Hermano, pero que ahora mismo sabe que al no generarle el impacto deseado, tienen que darle una vuelta de tuerca para que sí lo genere. Entonces, yo no os recomiendo ver la serie en sí, pero os animo a verla si queréis analizarla y si queréis daros cuenta de las cosas que suceden ahí, porque es muy interesante ver la intención que están teniendo, ¿vale? Y en este caso, como digo, estamos llegando a un punto en el que los humanos ya no solo son cobayas, ya no solo son cobayas de que están viviendo en una casa y que están siendo grabadas, sino que esas cobayas están siendo manipuladas para actuar de ciertas formas extremas para que eso genere un share en la población. ¿Vale? Estamos dándole la vuelta a la tuerca. Muy importante todo esto, ¿vale? Por último, y no menos interesante, porque esto es lo que vi ayer y me pareció la bomba, hay una serie de dibujos tipo Rick y Morty que han sacado que se llama Ultra Secretos en Netflix, que es una serie directamente, pero directamente lo más heavy que he visto yo seguramente, de primado negativo. O sea, directamente. ¿Qué han hecho? O sea, ¿cuál es la base de esa serie de dibujos? De dibujos. La base es que como el mundo de la conspiración cada vez está tomando más poder, y al final el mundo de la conspiración se basa en el poder oculto del gobierno, lo que han hecho es una serie de dibujos en la que de alguna manera se centran en personajes que participan de ese gobierno oculto. Es decir, son personajes que son los que de alguna manera vertebran ese gobierno oculto. Y entonces tratan temas como reptilianos, tratan temas como Illuminati, tratan temas como extraterrestres, como la Tierra hueca, como todo. O sea, lo tocan todo. Han dicho, hostia, esto está tomando demasiada importancia en la sociedad, vamos a hacer una serie de dibujos en la que de alguna manera hagamos un primado negativo de todo esto a la vez para dar el último toque. Ahora os explico exactamente la intención, porque la intención hay que analizar la parte. Es importante y yo tengo una percepción personal y ahora la comparto. Pero es tremendo porque es una serie en la que han cogido todo absolutamente y lo han metido en el paquete. Y si la veis vais a flipar porque el primer capítulo ya directamente te están diciendo que el presidente de los Estados Unidos en realidad es un robot que han fabricado ellos para que ese robot pueda dar el mensaje que los que están ocultos quieren dar y que todo vaya así. Entonces hay un problema con ese presidente robot, etcétera, etcétera, porque es una serie de dibujos en la que, como dice Enrique en Exponiendo la Verdad muchas veces, ese primado negativo se tiene que transmitir mediante drama o comedia, en este caso comedia. Entonces lo que hacen es tratar temas de alta profundidad de una manera como comedia, como si fueran dibujos. ¿Vale? Entonces es muy interesante porque tocan todo, ¿vale? Esta sí os animo a verla porque es muy interesante el primado negativo y cómo nos lo van colando. Y cómo. Y por eso digo que esta serie hay que verla y es interesante porque tengo la sensación de que esta serie no guiña el ojo. O sea, no tengo la sensación de que esté hecha directamente como un primado negativo para dominar a la población, porque cuando tocas esos temas, el que no sabe de esos temas realmente no va a entender nada, y el que sí sabe de esos temas es el que va a conectar con ese tipo de serie. Ellos saben que estos temas están atrayendo cada vez más. Entonces lo que hacen es decir, vale, como no podemos tocarlos directamente porque nos meteríamos en problemas, o sea, si metemos periodismo de investigación, nos metemos en problemas. Si empezamos a acusar o a señalar a cierta gente que está metida en el ajo en ese sentido, nos metemos en problemas. Entonces, si creamos una serie de dibujos que haga un primado negativo con comedia y todo esto, conectaremos con el gran público, a la vez que aquellos que de los que estamos hablando, entre comillas, no se van a sentir atacados, porque al final saben que están haciéndolo mediante dibujos animados, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, como os digo, el que no entiende de lo que están hablando no va a entender nada y la serie no es tan buena como para entretener tanto. Es decir, está bien, no es Ricky Morty, para que nos entendamos. Ricky Morty es otro nivel, ¿vale? Esta serie está muy bien, sobre todo si entiendes de lo que están hablando, pero si realmente no entiendes de lo que están hablando, es una serie más. Realmente es una serie más de dibujo, la típica, como Padre de Familia, como Los Simpsons, como Ricky Morty, como cualquiera de estas, pero no de las mejores.
Entonces, desde mi punto de vista, la apuesta es, como sabemos que hay mucha gente que está conectando con todo esto, vamos a darle un contenido que quiera ver, que por cierto hay 33 espectadores ahora mismo, que es curioso, ¿no? Hablando de esta serie, que haya eso exactamente. Y entonces vamos a darle el contenido que quiera ver, porque así de alguna manera vamos a conectar y es la única forma de que lleguemos rápidamente a tomar calibre en el entretenimiento. Lo mismo que decía antes. Es decir, la misma cadena que es Netflix en este caso está generándote el juego de calamar, Insiders y luego Ultra Secretos. Son tres series completamente distintas porque una es una serie en sí, otra es un reality y otra es una serie de animación. O sea, cada una tiene su contenido, tiene su dirección, su creador, su distinción, etcétera. Pero como decimos, la intención es conectar al máximo con el público. Con este tipo de serie la apuesta les puede salir redonda porque precisamente va a conectar con mucha parte del público. Y esto es muy importante. Yo os animo a verla porque la sensación que he tenido, como os decía, es que nos están guiñando el ojo. Nos están dando directamente el primado negativo, porque están conectando con Illuminatis en directo, están haciendo lo de que el presidente de Estados Unidos es un robot, y se ríen un poco de eso. Yo tengo la sensación de que se ríen un poco de eso para, como os decía, guiñarnos el ojo completamente, ¿vale? Os animo a verla porque es muy interesante. Y fijaos que es una cosa que ya para terminar quiero comentar. En el capítulo de Tierra Plana, lo comentan incluso, es que se lo creen tanto todo que hasta se han creído que la Tierra es plana cuando no tiene ningún sentido. Y en ese capítulo nos hacen un primado negativo de que en realidad la Tierra es hueca. Como diciendo, joder, no sé qué cojones hacen pensando que es plana cuando en realidad lo que es hueca. Y entonces nos muestran que dentro de la Tierra hay diferentes especies que están dentro y que en realidad funciona así y el capítulo gira en torno a eso. Entonces es muy interesante porque realmente el tema, por ejemplo, en este caso, porque me parece muy claro, del terraplanismo, en la misma serie lo tratan como algo de gente que no ha pensado realmente lo que está pasando y te lo llevan hacia que la Tierra es hueca, ¿vale? Es muy interesante realmente. Así que os dejo con estas recomendaciones. Creo que todas son interesantes, sobre todo para entender la dirección que está tomando el tema del entretenimiento. Un tema clave en el futuro, porque vamos hacia una vida en la que cada vez más se precisará de un entretenimiento sólido, fuerte, ya lo vemos en Twitch, ya lo vemos en redes sociales, ya lo vemos en cadenas como Netflix o HBO, para que tú hagas tu vida y cuando llegues a tu casa te entretengas con algo que conecte contigo. Entonces están buscando conectar con la gente para que la gente ejecute y se entretenga. Y eso es muy importante para todos ellos. Lo voy a dejar aquí. Espero que las recomendaciones sean interesantes y nos vemos en otro vídeo. Chao. Besís.